of Scripture in repentance. Titulé este mensaje La suficiencia de las Escrituras en el arrepentimiento. As men of the church Como hombres de iglesia and as pastors and counselors who are being used by the Lord in the lives of God's y people, como pastores y consejeros que estamos siendo usados por Dios en la vida de otras personas, we're never going to graduate from this passage. nunca nos vamos a graduar de este pasaje. Because every Christian knows intimately and experientially the battle against sin. Porque cada creyente conoce intelectualmente y experimentalmente la batalla contra el pecado. If I could borrow the man who cried out to Jesus in Mark 9:24, Si yo podría tomar las palabras de estos hombres que clamaron a Jesús en Marcos 24, Mark 9:24. 9:24, He said, "I do believe, help my unbelief." que dijeron, ayúdame, creo, ayuda a mi incredulidad. Today we would say something like this: Y hoy lo diríamos así, I do repent, help my unrepentance. si me arrepiento, ayúdame a arrepentirme. So it should be no surprising to us Entonces no debería ser una sorpresa para nosotros that in the conference that has to deal with soul care and the restoration of souls, que en una conferencia que trata con el cuidado de almas y la restauración de las almas, that we would be touching on the subject of repentance. tengamos que tratar el tema del arrepentimiento. Because this is the very means by which God brings about restoration of souls, Porque este es el medio mismo por el cual Dios está restaurando las almas, both in conversion and in sanctification. tanto en la conversión como en la santificación. Just as Paul told the Ephesians, Pablo le dijo a los efesios, in reference to your former manner of life, en cuanto a la pasada manera de vivir, you continually lay aside the old self. despojaos continuamente del viejo hombre. So this is an ongoing battle against the flesh. Así que esta es una batalla continua contra la carne. Now, not only is the battle ongoing, No solo que la batalla es continua, but as you know, men, pero como saben, hombres, it's difficult to assess the genuineness of our repentance. es difícil asesorar qué tan genuino es nuestro arrepentimiento. This is why in the collection of Puritan prayers called the Valley of Vision, Por eso es que en esa colección de oraciones puritanas llamados el Valle de la Visión, there's a prayer that goes like this: hay una oración que dice así: My best prayers are stained with sin. mis mejores oraciones están manchadas de pecado. I need to repent of my repentance. Necesito arrepentirme del arrepentimiento. All throughout church history, people have known this, A través de toda la historia de la iglesia, la gente ha sabido esto, that authentic repentance is hard to discern and achieve. que el arrepentimiento genuino es difícil de discernir y de lograr. I mean, take for instance, how many of us have felt sorrowful after having committed sin. Por ejemplo, toma esto como un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido tristes después de haber cometido un pecado? We recognize that certain action or certain thought is sinful. Y reconocemos que cierta acción o pensamiento es pecaminoso, We're grieved by that sin. nos pesa y nos duele ese pecado, We confess it to God. se lo confesamos a Dios, We make a commitment to not sin. hacemos un compromiso de no pecar, And yet, short time later, pero poco tiempo después we find ourselves going back to that same sin. volvemos al mismo pecado. What's going on there? ¿Qué está pasando ahí? As we will see in our text, God says it's a faith problem. Como vamos a ver en este texto, Dios dice que es un problema de fe, It's a repentance problem. es un problema de arrepentimiento. So then, our antidote, our cure to the restoration of soul Entonces el antídoto, la cura para la restauración del alma, must be more than just human effort. tiene que ser más que un esfuerzo humano. Repentance is a supernatural work of the Spirit in believers. El arrepentimiento es una obra sobrenatural en el creyente And it will require the clarity of the Word of God. y requiere la claridad de la palabra de Dios. And this is why Paul says in Romans 2, Y esta es la razón por la que Pablo dice en Romanos 2 it is the kind mercy of God that leads us to repentance. que es la misericordia de Dios la que nos guía al arrepentimiento. So repentance comes by utterly and completely depending on the grace of God. Así que el arrepentimiento viene cuando de forma completa nos apoyamos en la misericordia de Dios.
Who would save rebels like you and me? ¿Quién salvaría a rebeldes como vos y yo? I mean, is this not what we sing about in our songs? ¿No es esto de lo que cantamos en nuestras canciones And what we teach our people to believe and be convinced of? y lo que le enseñamos a nuestra gente a creer y a que estar convencidas? And where have we learned all of this? ¿Y de dónde aprendimos esto? We learned it from the scripture. Lo aprendimos desde las Escrituras. So if we're going to be in the work of restoring souls, Entonces, si vamos a estar en la tarea de restaurar las almas, our effort must be placed upon bringing people to a right understanding of repentance. nuestro esfuerzo tiene que estar puesto en llevar a la gente a un entendimiento correcto del arrepentimiento. And this is going to be an ongoing work. Y esto va a ser un trabajo continuo. God is after the repentance of his people Dios está buscando el arrepentimiento de su gente, because God is after the worship of his people. porque Dios está buscando la adoración de su gente. And there can be no worship without Y repentance. no puede haber adoración sin arrepentimiento. And so we are going to have to see our repentance and our sins from God's Así perspective. que vamos a tener que ver nuestro arrepentimiento y nuestra fe desde la perspectiva de Dios. So if repentance is an act of worship to God, Así que si el arrepentimiento es un acto de adoración hacia Dios, not some sort of horizontal behavioral change, no es solamente una clase de cambio de comportamiento horizontal, where repentance begins is how we define sin. el lugar donde el arrepentimiento nace es en la forma en la que definimos el pecado. Particularly how we see sin as it is related to God. Particularmente cómo vemos el pecado en su relación con Dios. Only then we will be able to deal with sin as God deals with it. Solo ahí vamos a poder lidiar con el pecado como Dios lidia con el pecado. And what an encouragement to us as men Y qué ánimo para nosotros como hombres, that the Lord gives us the front seat que el Señor nos da la primera fila to watch God restore souls to himself through repentance. para mirar cómo Dios restaura almas al arrepentimiento. So in this study through repentance, Así que en este estudio, en cuanto al arrepentimiento, I've chosen what I believe is the most comprehensive passage in the New Testament on repentance. yo elegí el pasaje que considero el pasaje más comprensivo en el Nuevo Testamento en el tema del arrepentimiento. Follow along as we read verse 9 through 11 in 2 Corinthians 7. Así que seguimos mientras vamos leyendo del versículo 9 al 11 en 2 Corintios 7. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrados limpios en el asunto. Let me give you a little bit of context to 2 Corinthians. Déjame darte un poco de contexto de 2 de Corintios. 2 Corinthians is generally accepted as Paul's fourth letter to the Corinthians. 2 de Corintios es aceptada en general como la cuarta carta de Pablo a los Corintios. And the letter previous to this letter, 2 Corinthians, is the third letter to the Corinthians. La carta previa a 2 de Corintios es la tercera carta a los Corintios. And this is primarily understood as the severe letter Y lleva el título, o muchos la conocen como la carta severa, because of the harsh tone with which he wrote that letter. por el tono tan duro con el que él escribió esa tercera carta. And in this severe letter, which is the third letter, Y en esta carta severa, que es la tercera, Paul has to address stubborn sin in their midst. Pablo tuvo que señalar pecado de rebelión en medio de ellos. We don't really know exactly what it is that Paul confronted in that letter No sabemos exactamente qué fue lo que confrontó Pablo en esa carta, because we don't have a copy of that letter, porque no tenemos una copia de esa carta. but it may be having to do with the painful visit that he mentions in chapter 2 of 2 Corinthians. Pero puede ser que tenga que ver con una visita dolorosa que él tuvo que hacer, que se menciona en 2 de Corintios 4. So whatever the content was of this corrective letter, Entonces, sea cual sea el contenido de esta carta correctiva,
Paul responds in this letter in 2 Corinthians with relief. Pablo ahora va a responder en esta carta, 2 de Corintios, con alivio. He's relieved because of their response to his corrective Él letter. está aliviado por cómo ellos respondieron a la carta de corrección. Notice what he says in verse 8 of chapter 7. Y mira lo que dice en el versículo 8 del capítulo 7. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. You hear Paul's pastoral heart there. Vos ves el corazón pastoral de Pablo acá. Paul is relieved to hear their response. Él estaba esperando recibir la respuesta. Even though they were grieved Y aunque ellos estaban angustiados because of Paul's rebuke and correction, por cómo Pablo les confrontó en esa corrección, Paul says, I don't regret it. Pablo dice, yo no me arrepiento de haberlo hecho. In fact, I rejoice greatly in the grief that you experienced. De hecho, me regocijo grandemente en el dolor que experimentaron. How could Paul say this? ¿Y por qué Pablo puede decir esto? Paul could say this because there is great joy if someone is made sorrowful to the point that it produces repentance. Pablo puede decir esto porque produce mucho gozo que alguien se entristezca hasta el punto de arrepentirse realmente. So, in the work of restoration of souls, Así que en el trabajo de restaurar las almas, we must realize that some pain is necessary. tenemos que darnos cuenta de que se necesita algo de dolor. We're going to have to say some hard things. Vamos a tener que decir cosas duras. It's going to be a truth that is going to be hard for people to swallow. Va a ser una verdad que va a ser difícil de tragar para la gente. But in our love for them and in our love for the glory of Christ, Pero nuestro amor por ellos y nuestro amor por la gloria de Cristo, we bring the word of God, which is the surgical scalpel, traemos la palabra de Dios que es como el escarpelo espiritual in order to make a cut to get the tumor of sin out. para hacer ese corte que va a permitir sacar el tumor del pecado. This is why Paul could rejoice even when he caused sorrow in the Corinthians. Y por eso Pablo se podía regocijar aún cuando esto causaba dolor en el corazón de los corintios. He was being a soul doctor. Él era un doctor del alma. And so, we're going to cover in our time together 4 reasons for rejoicing over godly sorrow. Así que vamos a cubrir en el tiempo que vamos a tener juntos ahora 4 razones por las que nos podemos regocijar en el dolor piadoso. Reason number 1 is this: La primera razón es esta. godly sorrow produces repentance. La tristeza piadosa produce arrepentimiento. Look down at verse 9. Miren el versículo 9. I now rejoice, Ahora me gozo, not that you were made sorrowful, no porque hayáis sido contristados, but that you were made sorrowful to the point of repentance. sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Initially, when you read that, it's quite interesting Inicialmente cuando lo lees te resulta interesante, because Paul is in essence saying, I am rejoicing that you were made sad. porque Pablo está diciendo, yo me alegro de que ustedes se pusieran tristes. But you must realize it's not in the sadness alone that he's rejoicing, Pero tenés que entender que no es que él se alegra en la tristeza en sí, but what this great distress produced in them. sino qué es lo que produjo en ellos esta gran tensión. The end result of their grief was repentance. El resultado final del dolor fue arrepentimiento. And I know many of you have done a study on repentance. Yo sé que muchos han estudiado el tema del arrepentimiento It's the idea of the change of mind. y saben que es la idea de un cambio de mente. Literally, that's what that means. Literalmente eso es lo que significa. But if we were to do a survey of how this idea is used in the Old Testament, the New Testament, Pero si fuésemos a hacer un recorrido de qué es lo que significa esta idea en el Antiguo y Nuevo Testamento, we would summarize that repentance is both turning away from sin diríamos que arrepentimiento es tanto darle la espalda al pecado and turning to God for forgiveness. como también volvernos hacia Dios por perdón. This is what we looked at yesterday in 1 Thessalonians 1. Eso es lo que vimos ayer en 1 Tesalonicenses 1. These mystical pagans in Thessalonica turned from their idols to serve the one true living God. Esos paganos místicos se volvieron de los ídolos para servir al Dios verdadero.
This is why the central issue of repentance is worship. Y esta es la razón por la que la idea central en el arrepentimiento es la adoración. So even as our people struggle to battle against sin, Entonces, aún cuando vemos a nuestra gente luchar en esa batalla contra el pecado, if it's creating in them a deeper devotion of Christ, si está creando en ellos una devoción más profunda por Cristo, then in that we rejoice. entonces en eso nos gozamos. And this is what Paul rejoiced over in the Corinthians. Y acá, en esto, Pablo se está regocijando por los corintios. You know, I'm sure this is how Nathan rejoiced in when he confronted David. Yo estoy seguro que en esto fue lo que se regocijó Natán cuando él confrontó a David. I mean, you have to realize Nathan is confronting God's anointed, chosen king. Tenés que recordar que Natán estaba confrontando al rey ungido por Dios. Yet as a prophet, he knows what he must do. Sin embargo, como profeta, él sabía lo que tenía que hacer. And so could you imagine Nathan reading Psalm 51? ¿Y ¿Te imaginas Natán leyendo el Salmo 51? There would have been great rejoicing in his heart that David was reconciled to God. El gozo que habría en su corazón al saber que David se reconcilió con Dios. So brothers, this is the kind of heartbeat that we must bring into the counseling Así session. que, hermanos, esta es la clase de sentir que debe haber en nuestro corazón cuando entramos a esa conversación de consejería. Heaven rejoices when there is even one soul that repents. El cielo se regocija cuando hay al menos un alma que se arrepiente. This is the whole point of Luke 15:7, Este es el punto de Lucas 27, where Jesus says there will be more joy in heaven over one sinner who repents donde dice Jesús que va a haber más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente than over 99 righteous persons who needs no repentance. que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Eso era Lucas 15, 7. So we must see the blessedness of repentance. Así que tenemos que ver la bendición del arrepentimiento. Now, by implications, Ahora, como implicación, we see that not all sorrow leads to repentance. veríamos que no todo dolor lleva al arrepentimiento. Because he says, I rejoice not that you were made sorrowful, Porque él dice que él se regocija no en que hayan sido contristados, but there was a type of sorrow that led them to repentance, sino por una clase de dolor que llevó al arrepentimiento. which means that there is a type of sorrow that does not lead to Lo que repentance. significa es que hay una clase de dolor que no lleva al arrepentimiento. I'm sure many examples come to your own mind about this kind of sorrow. Estoy seguro que vienen a tu mente muchos ejemplos de esta clase de dolor. How about Judas Iscariot? Qué tal del dolor de Judas Iscariote? How about Pharaoh? O el de Faraón. Listen to what Pharaoh says in Exodus 9:27. Escuchá lo que dice Faraón en Éxodo 9:27. He says this, Dice esto: I have sinned this time. esta vez pequé. The Lord is the righteous one, El Señor es el justo and I and my people are the wicked ones. y yo y mi pueblo somos los perversos. Wow, on the outside, that looks like repentance. En lo exterior eso parece un arrepentimiento real, Yet we know what happened with Pharaoh. pero sabemos lo que pasó con Faraón. He hardened his heart. Él endureció su corazón. And so just being sorrowful is not necessarily going to produce Así que repentance. solo tener tristeza no va a llevar al arrepentimiento. So then how do we know what is godly sorrow? Entonces, ¿cómo es que sabemos qué es el arrepentimiento piadoso? Well, we won't ultimately know Bueno, no lo vamos a saber finalmente in the moment. en el momento, But God promises godly sorrow will produce repentance. pero Dios dice que el arrepentimiento piadoso, perdón, el dolor piadoso va a producir arrepentimiento. Meaning that they will define sin as God defines it, O sea que la persona va a definir el pecado como Dios lo define and they will not turn to human solution for relief. y no van a buscar una solución humana para el alivio. This does not mean that they achieve sinless perfection, No significa que van a alcanzar perfección impecable, but they embrace the reality of the Christian life pero que van a abrazar la realidad de la vida cristiana as one that is marked by continual repentance. como una que está marcada por el arrepentimiento continuo. And so they will keep repenting of their sin as far as they understand it. Así que van a seguir arrepintiéndose de su pecado hasta donde lo pueden entender.
I mean, this is true in our own Christian life. Eso es verdad para nuestra vida cristiana. How many times has the Lord shown you years later that some kind of habit and thinking was sinful? ¿Cuántas veces el Señor te reveló años después de que algún patrón de pensamiento o hábito era pecaminoso? And we can be tempted to think, oh, I squandered my years past. Y somos tentados a pensar, oh no, desperdicié todos estos años. Yet the Lord is granting you clarity now, isn't He? Pero el Señor te está trayendo la claridad ahora, ¿no? Then you confess the sin as you understand it today Entonces confesás el pecado tal como lo entendés hoy and forsake it. y lo abandonás. And in Proverbs 28:13, Y en Proverbios 28:13, a man who does that, he will find compassion. el hombre que hace eso va a encontrar misericordia. So this is why Paul could rejoice over the sorrows of the Corinthians. Así que esto es la razón por la que Pablo se podía gozar en el dolor de los corintios. Because it was the kind of sorrow that produced repentance and humility and worship. Porque era la clase de angustia que producía arrepentimiento y adoración. Now, you may still be wondering, how did Paul know that this was the real deal? Ahora, tal vez te estás preguntando, ¿cómo Pablo sabía que esto era genuino? There was certain thing that Paul observed about the Corinthians' relationship. Había algunas cosas que Pablo observó en las relaciones de los corintios. And this would be the reason number 2 why we can rejoice over Y godly esto sorrow. nos lleva a la razón número 2 de por qué nos gozamos en el dolor piadoso. Because godly sorrow preserves fellowship. Es porque el dolor piadoso preserva las relaciones. Notice the end of, or the second half of verse 9. Mirá la segunda mitad del versículo 9. For you were made sorrowful according to the will of God, Porque habéis sido contristados según Dios, so that you might not suffer loss in anything through us. para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Here, Paul elaborates that the Corinthians' sorrow was literally according to God. Así que acá Pablo explica que el dolor de los corintios literalmente eran de acuerdo a Dios. In other words, what Paul is saying is that it was as God intended, O sea, en otras palabras, que fue tal como fue la intención de Dios. meaning they were agreeing with God. O sea, que ellos estaban de acuerdo con Dios. They were sorrowful in keeping with God's holy standard. Estaban en tristeza de acuerdo al estándar santo de Dios. So here is what Paul is saying. Y esto es lo que Pablo está diciendo. I knew the Corinthians' repentance was the real deal Yo supe que fue real el arrepentimiento de los corintios, because when I heard of their report, or the report of their grief, porque cuando escuché el reporte de su tristeza, they were first most grieved by their offense against God. en primer lugar ellos estuvieron estuvieron entristecidos por su ofensa contra Dios. One theologian said it this way: Un teólogo lo dijo de esta manera. sin is anything that by which man seeks to interpret facts apart from God. El pecado es cualquier cosa por la que el hombre busca interpretar hechos separado de Dios. In other words, sin is man seeking independence from the will of God. O sea, pecado es el hombre buscando independencia de la voluntad de Dios. So Paul knew that the Corinthians were truly grieved according to God Así que Pablo sabía que los corintios estaban realmente entristecidos de acuerdo a Dios, because when he heard the report of those who visited the Corinthians, porque cuando escuchó el reporte de los que visitaron a los corintios, that how they were defining sin was according to their violation of God's holy la forma standard. como ellos estaban definiendo su pecado era de acuerdo al estándar santo de Dios y la violación de ellos a ese estándar. I mean, this is what you're trying to do even in your own life, Eso es lo que tratamos de hacer con nuestras propias vidas, ¿no? as well as your counselees' lives. Y de la misma manera con nuestros aconsejados. Obviously, we sin against others, Obviamente pecamos contra otros, but as David said in Psalm 51, pero como dijo David en el Salmo 51, against you and you alone have I sinned. contra ti solo he pecado. What, David? You sinned against Bathsheba and Uriah? No, David, vos pecaste contra Betsabé, vos pecaste contra Urías. But in David's repentance, he saw first and foremost his sin against God. Pero en el arrepentimiento de David, él vio en primer lugar su pecado contra Dios. So it's very important in the work of the restoration of souls Así que es muy importante en la tarea de restaurar las almas that we help our people see sin rightly, que ayudemos a nuestra gente a ver el pecado de forma correcta.
that it's a violation of God's command. y que es una violación al mandamiento de Dios. This is why Jesus so heavily rebuked the Pharisees, Esta es la razón por la que Jesús confrontó tan seriamente a los fariseos, because they were rationalizing their sin from a horizontal perspective. porque ellos racionalizaban el pecado de una manera horizontal. You know the difference between the prayer of the Pharisee and the tax collector. ¿Te acordás de la diferencia entre la oración del cobrador de impuestos y el fariseo? The Pharisee prayed, God, I thank you that I am not like these people. El fariseo oraba, gracias Dios, porque no soy como toda esta gente, Swindlers, unjust, que son maldicientes, injustos, adulterers, or even like this tax collector. adúlteros y aún como este cobrador de impuestos. But what did the tax collector pray? ¿Pero qué es lo que oraba el cobrador de impuestos? Lord, be merciful to me, Señor, ten misericordia de mí, the sinner. el pecador. Meaning he saw himself as the worst of all O sinners. sea, él se vio a sí mismo como el peor de todos los pecadores, Why? Because he saw his sin as an offense against God. porque él vio su pecado como una ofensa contra Dios. And so Paul says, because I saw how you evaluated your sin, Lo que Pablo dice entonces es, como yo vi la forma en la que ustedes evaluaron su propio pecado, I know you were made sorrowful according to God. yo sé que se pusieron tristes según Dios. And that's our desire for our people. Y ese es nuestro deseo para nuestra gente. Our desire is that they be with one mind with God. Nuestro deseo es que tengan una mente con Dios. I mean, this is what J.C. Ryle described holiness as. Así es como J.C. Ryle define la santidad. He said, holiness is the habit of being one mind with God. Él dice, la santidad es el hábito de tener la misma mente que Dios. So repentance is being in one mind with God. Así que el arrepentimiento es estar en esa misma mente con Dios. It's communing with God. Es tener comunión con Dios. It's having fellowship with God. Es tener comunión con Dios. It's having that restored relationship with God through the scripture. Es que se restaure esa relación con Dios a través de las escrituras. Because it is the scripture that shines the light upon our sin. Porque son las escrituras las que echan luz sobre nuestro pecado. So that we begin to see our sin, our motives, our conduct, our speech Para que empezamos a ver nuestro pecado, nuestras motivaciones, nuestra conducta, nuestro hablar, as God would see it. como Dios lo ve. But that's not it. Pero eso no es todo. Godly sorrow doesn't just restore relationship with God, El dolor piadoso no solamente restaura nuestra relación con Dios, it also restores relationship with man. también restaura la relación con otros hombres. Look at how verse 9 ends. Mira cómo termina el versículo 9. So that you might not suffer loss in anything through us. Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. You know what Paul is saying there? ¿Sabes lo que está diciendo Pablo ahí? Through the Corinthians' godly sorrow, A través del dolor piadoso de los corintios, they did not miss out on spiritual resources from the missionaries. ellos no se perdieron ningún recurso espiritual de parte de los misioneros. If they had hardened their heart in unrepentance, Si ellos hubiesen endurecido su corazón en falta de arrepentimiento, that there would be loss because as the missionaries sought to minister to them, hubiesen perdido, porque a medida que los misioneros iban a intentar ministrarles, there would be so many difficulties. hubiera habido tantas dificultades. But Paul said, you had an open door to our instruction and counsel. Pero Pablo dice, tuvieron una puerta abierta a nuestra instrucción y nuestro consejo. So because of your godly sorrow, you did not suffer loss. Y por causa de su dolor piadoso, no sufrieron pérdida. Man, is this not what we pray for? Hombres, esto no es lo que oramos. I know you men pray before a difficult counseling meeting. Yo sé que ustedes oran antes de ir a esa reunión difícil de consejería. And you pray, Lord, give them a soft heart to the truth. Y orás diciendo, Señor, dale un corazón sensible a la verdad. May they not suffer loss in our time together. Que no pierdan, que no sufran pérdida en nuestro tiempo juntos. And they will only suffer loss if they're hardened against the truth. Y solo van a perder si es que se endurecen contra la verdad. But if there's softness, Pero si están sensibles, man, then there is going to be an avenue, a road into their heart with the truth. entonces va a haber una avenida, una ruta a su corazón con la verdad. So this is a great encouragement to us Así que esto es de mucho ánimo para nosotros.
Because this is saying to our people, Porque esto le dice a nuestra gente if they keep a soft heart to the truth, que si mantienen un corazón sensible a la verdad, they're going to benefit from our sermons and our counsel. se van a beneficiar de nuestros sermones y de nuestro consejo. But it also serves as a sobering reminder Pero también sirve como un recordatorio que trae sobriedad, that if there is hardness of heart, de que si hay dureza de corazón, then it doesn't matter how many years they've been part of our faithful ministry. entonces no importa por cuántos años una persona es parte de nuestra fiel iglesia. It doesn't matter how many years they meet with you in counseling. No importa cuántos años se reúnan con vos en consejería. If there's no godly sorrow, then they will suffer loss. Si no hay dolor piadoso, van a sufrir pérdida. And so we teach them to not cover sin, Así que les enseñamos a no ocultar el pecado, not to excuse or rationalize sin, no poner excusas o racionalizar el pecado, but to see sin as God sees it. sino ver el pecado como Dios lo ve. Here's reason number 3 that we rejoice over godly sorrow. Y esta es la razón número 3 de por qué nos regocijamos en el dolor piadoso. Godly sorrow comes before salvation. El dolor piadoso viene antes de la salvación. Look at verse 10. Mira el versículo 10. Am I reading verse 10? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. What we looked at earlier in terms of the contrast between godly sorrow and worldly sorrow Lo que vimos antes en ese contraste de cómo se ve el dolor piadoso y el dolor del mundo, is made very clear and obvious here in this verse. ahora en este versículo se va a hacer muy claro y muy obvio. There are two kinds of sorrows that look very similar, Hay dos clases de dolor que se ven muy similares maybe even identical, involving some tears. y aún idéntico en el hecho de que va a haber tal vez lágrimas en ambos. Take the apostle Peter and Judas Iscariot, for Toma, example. por ejemplo, al apóstol Pedro y a Judas Iscariote. On the night that Jesus was crucified, both of these men cried, Esa noche que Jesús fue crucificado, ambos hombres lloraron, but only one of them repented. pero solo uno se arrepintió. What was the difference between their ¿Y sorrows? cuál fue la diferencia entre sus dolores? Look back at the text again. Mira de nuevo en el texto. The sorrow that is according to God produces repentance. El dolor que según Dios produce arrepentimiento. That's right. Godly sorrow has salvific power. La tristeza piadosa tiene poder salvífico. Here, I believe Paul is using that word salvation broadly, Yo creo que Pablo está usando acá la palabra salvación en un sentido amplio. both in conversion and in sanctification. Tanto en la conversión como en la santificación Repentance is required. se requiere arrepentimiento. And so it is God alone through his powerful word Así que solo Dios, a través de su palabra poderosa, that reveals a sin as God defines it, que revela el pecado tal como Dios lo define, and people begin to see sin as God defines y it. la gente empieza a ver el pecado como Dios lo define. And they're granted freedom from the condemning and enslaving influence of sin. Y entonces pueden tener libertad de ese pecado que les condena y que les esclaviza. So no wonder Paul rejoices with the Corinthians. Así que no nos sorprende de que Pablo se regocije con los corintios. Now, notice that Paul does not expect some perfectionist thinking. Ahora, nota que Pablo no está esperando un pensamiento perfeccionista. Paul assumes that there is and will be sorrow in the life of a Christian. Pablo asume de que hay y que va a haber dolor en la vida de un creyente. Because we see that in this little phrase at the end of what we just read, without regret. Porque vemos en esa pequeña frase que recién leímos, sin arrepentimiento. Not only did their sorrow lead to salvation, No solo que la tristeza guía a la salvación, but it was without regret. sino que es sin arrepentimiento. What this means is that the Corinthians did not Lo que quiere decir es que los corintios regret the personal and earthly cost that came with the exposure of sin. no se arrepintieron de lo que vino junto con esa confrontación del pecado.
Meaning they did not regret the cost of having their sin repented of. O sea, ellos no se arrepintieron de haberse arrepentido del pecado. We see, sadly, the contrast of this in the rich young ruler. Vemos tristemente el contraste de esta situación en el joven rico. When Jesus told this young boy to sell all that he has, Cuando Jesús le dijo a este muchacho joven que venda todo lo que tenía, he was grieved, the text says, él se angustió, dice el texto, because he had much. porque tenía mucho. So he regretted what it would cost him to follow Christ. Así que él se angustió, se arrepintió pensando en todo lo que le iba a costar seguir a Cristo. In summary, you could think of it this way. En resumen, podrías pensarlo así. What Paul is describing here is the regret of forfeiting sin. Lo que Pablo está describiendo acá es el arrepentimiento de haber abandonado el pecado. So we must cultivate in our own hearts Así que tenemos que cultivar en nuestro propio corazón and in the hearts of our people y en el corazón de nuestra gente that there is no regret in a Christian de que no hay ningún sentido de dolor o arrepentimiento en un cristiano for the earthly consequences that the Lord brings. por enfrentar las consecuencias terrenales de lo que Dios trae. Because Jesus Christ has dealt with the eternal consequences of our sin. Porque Jesús ya lidió con las consecuencias eternas de nuestro pecado. So if he has done that, then whatever earthly consequences he brings, that's for our good. Entonces, si ya Cristo lidió con esas consecuencias eternas, cualquier consecuencia terrenal que Él pueda traer, entonces las podemos aceptar. So we don't regret what God is doing in that. Entonces no nos resentimos de lo que Dios está haciendo en ese momento. But sadly, the modern church doesn't think this way. Pero tristemente la iglesia moderna no piensa así. An author by the name of David Wells says this: Un autor del nombre David Wells dijo así: the modern church wants therapy, not redemption. la iglesia moderna quiere terapia y no redención. To be happy, not holy. Ser feliz, no ser santa. To feel good, not to be good. Sentirse bien y no estar bien. To avoid pain, not sin. Evitar el dolor y no el pecado. So you can see why Paul is rejoicing with the Corinthians. Entonces vos podés ver por qué Pablo se regocija con los corintios. Because they are seeing what God is producing in them. Es porque él está viendo lo que Dios está produciendo en ellos. There's sanctifying power to not regret the cost that comes with forfeiting sin. El poder santificador de no tener amargura o arrepentimiento por lo que cuesta abandonar el pecado. Man, do you know what this means? Y hombres, ¿saben lo que esto significa? God wants to do the greatest work in you and in your people. Dios quiere hacer la obra mayor en vos y en tu gente When you have the greatest cost associated with letting go of sin. cuando vos tenés esa causa mayor relacionada con dejar ir el pecado. Because that is going to be the place where God's power is going to be most clearly Porque en manifested. ese punto es donde el poder de Dios se va a manifestar de forma más clara. To give up something that doesn't cost you that much, Si vos tuvieses que renunciar a algo que no te cuesta mucho, that's easy. eso va a ser fácil. But where it's going to cost you a lot, Pero donde va a costar mucho, God is going to demonstrate himself to be a powerful God Dios va a demostrar que Él es un Dios poderoso. as we begin to count the cost and don't have regrets about forfeiting that. Cuando vos empieces a fijarte el costo y no te arrepientas de avanzar en esa dirección. And so that's godly sorrow. Ese es el dolor o la tristeza piadosa. What about worldly sorrow? Pero ahora vamos a ver la tristeza del mundo. What does that produce? ¿Qué produce eso? Look at the end of verse 10. Fíjate el final del versículo 10. But the sorrow of the world produces death. Pero la tristeza del mundo produce muerte. This is called worldly sorrow because it originates from the world and for the sake of the world. Acá se llama la tristeza del mundo porque se origina en el mundo y apunta al mundo. One pastor put it this way: Un pastor lo dijo de esta manera. godly sorrow is sad because God knows about your sin. La tristeza piadosa es triste porque Dios sabe de tu pecado. Worldly sorrow is sad because people know about your sin. La tristeza del mundo es triste porque la gente sabe de tu pecado. And notice what the text says: it produces death.
fíjate lo que dice el texto, esa tristeza es la que produce muerte. I mean, is this not what we see in Genesis 3? ¿No es esto lo que vemos en Génesis 3? Adam and Eve, after they fell in sin, hid. Adán y Eva, después de caer en el pecado, se escondieron. They were ashamed, and they were not sorrowful according to God. Ellos estaban avergonzados, pero no estaban entristecidos delante de Dios. So in the very moment that they entered into sin, Entonces, en ese mismo momento en que entraron y cayeron en el pecado, rather than thinking about how this is an offense against God, en vez de pensar esto es una ofensa contra Dios, they began to think about what the other person is thinking of them. empezaron a pensar qué estará pensando el otro de mí. So what did they do? They covered and they hid. Entonces, ¿qué hicieron? Se cubrieron y se escondieron. And then when God shows up, what do they say? Y cuando aparece Dios, ¿qué dicen? Oh, it was the serpent. Ah, fue la serpiente. Oh, it was the woman whom you gave. Fue la mujer que vos me diste. And what did all that bring? ¿Y qué trajo todo eso? It brought death. Trajo muerte. It wasn't just the physical death that sin brought. Y no solo fue la muerte física que trajo el pecado, There was spiritual death. sino que fue una muerte espiritual. There was moral ruin and lifeless communion with God. Una ruina moral y una existencia con una comunión rota con Dios. And this is what we're going to see in our people. Y esto es lo que vamos a ver en nuestra gente. If they're merely sorrowful because of what they've lost in the world, Si solo tienen tristeza por lo que están perdiendo en este mundo, we must warn them they're going to feel miserable. tenemos que advertirles, van a sentirse miserables. Because the world offers no cure. Porque el mundo no ofrece ninguna cura. The only thing they offer is reputational management. Lo único que ofrece el mundo es administración de reputación. How can I make sure these people think the way that I want them to think about me? ¿Cómo puedo asegurarme de que la gente piense lo que yo quiero que piensen de mí? And so, these are the things that the worldly sorrow produces. Así que esto es lo que va a producir la tristeza del mundo. And what's the antidote to worldly sorrow? ¿Y cuál es el antídoto para la tristeza del mundo? We must teach our people, Tenemos que enseñar a nuestra gente and we must counsel our own heart, y debemos aconsejar nuestro propio corazón that the consequences that the Lord brings for our sin, de que las consecuencias que el Señor trae por nuestro pecado, and even the exposure of sin, y aunque el pecado sea expuesto, is a fatherly grace from God. es una gracia paternal de Dios. I mean, I think about you men as dads who raise children in your home. Yo pienso en ustedes, hombres que están criando a sus hijos en el hogar. If you were seeking to be faithful with your call as a dad, Si vos querés ser fiel en tu llamado como papá, you were instructing and disciplining your children when they disobeyed. estás instruyendo y disciplinando a tus hijos cuando desobedecen. And that brought sorrow upon your children. Y eso trajo tristeza a tus hijos. But you knew that this was a fatherly gesture of care for them. Pero vos sabías que este es un gesto de amor paternal hacia ellos. And Hebrews 12 says, how much more the Heavenly Father Y Hebreos 12 dice, cuánto más el Padre Celestial allows pressure in our lives for our own good. permite presión en nuestra vida para nuestro propio bien. So we must teach our people Así que debemos enseñarle a nuestra gente to see the exposure of sin que vea que la exposición del pecado and earthly consequences of sin as a fatherly grace y las from consecuencias temporales, terrenales del pecado como una expresión del amor paternal de Dios. This is why David could say in Psalm 51 verse 8, Esta es la razón por la que David puede decir en el Salmo 51:8 let the bones which you have broken rejoice. que los huesos que tú has quebrado se regocijen. What is that? ¿Qué es eso? That's the restoration of souls. Esa es la restauración del alma. The bones have been broken, Los huesos se rompieron, and yet they rejoice because I'm learning and growing through that pain. pero ahora se regocijan porque están aprendiendo y están creciendo a través de ese dolor. And so that's what we want to help our people see. Así que eso es lo que queremos que nuestra gente vea. And in the remaining of our time, we're going to look at the fourth reason, Y lo que nos queda del tiempo, vamos a ver la cuarta razón, and it's that godly sorrow pursues fruits. y es que la tristeza piadosa busca el fruto. And we're going to have to go through them rather quickly, Y vamos a tener que pasar bastante rápido por esto, but there are going to be 7 fruits that we see pero va a haber 7 frutos que vamos a ver.
to know what is the difference between godly sorrow and worldly sorrow. para reconocer cuál es la diferencia entre la tristeza piadosa y la tristeza del mundo. And I try to describe these qualities that Paul lays out Y quiero describir estas cualidades que Pablo va a reflejar with the language that would make it obvious that this is driven by fear of the Lord. con un vocabulario que haga obvio que esto está siendo impulsado por el temor a Dios. So each of this fruit is going to have some relation to how our sin has offended God. Así que cada uno de estos frutos va a estar relacionado con cómo estos pecados han ofendido a Dios. So then the godly sorrow would definitely show in the fruit that is in relation to God. Entonces, el dolor o la tristeza piadosa se ve en el fruto que está relacionado con Dios. So let's look at verse 11. Así que miremos el versículo 11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. So the first fruit that we see is earnestness. Así que el primer fruto que vemos, Behold, what earnestness in this very thing. solicitud. Mirad qué solicitud produjo en vosotros. This godly sorrow has produced in you. Esta tristeza piadosa. I would define earnestness as this: Yo definiría solicitud de esta manera. proactive sobriety to kill sin. Es sobriedad proactiva para matar el pecado. This means that sin is not taken casually. Esto significa que el pecado no va a ser tomado de forma casual, There is a diligent and serious concern to kill sin. sino que hay una preocupación seria y diligente para matar el pecado. This language is speaking of eagerness to accomplish a task. Este lenguaje describe una urgencia para cumplir una tarea. This is a humble recognition that the flesh is waging war against the spirit and the spirit is waging war against the flesh. Es un reconocimiento humilde de que la carne está levantando una guerra en contra del espíritu y el espíritu contra la carne. So we recognize that killing of sin will be painful. Así que reconocemos que matar el pecado va a ser doloroso. John Owen famously said, John Owen en una de sus frases famosas dijo: "Be killing sin or sin will be killing you." tenés que estar matando el pecado o el pecado te va a estar matando a vos. So we must teach our people to embrace the pain of the kill. Así que tenemos que enseñarle a nuestra gente a abrazar el dolor de matar el pecado. That's what's described here in earnestness. Y acá esto es lo que se está describiendo en esta palabra, solicitud. The second fruit is vindication. El segundo fruto es What vindication of yourselves? vindicación. All out vigor to not rationalize sin. All out energy to not Toda rationalize esa sin. energía para no racionalizar el pecado. This word vindication means eagerness to clear yourself. Esta palabra vindicación es la disposición a resolver las cosas. Clear yourself in the sense that you take your own responsibility En el sentido de tomar y asumir tu propia responsabilidad. and that it is a defense of the Spirit of God. Y es una defensa del Espíritu de Dios. It is to clear the reputation of the Spirit Es limpiar la reputación del Espíritu that it was not his fault. de que no fue su culpa. It's not as if he wasn't faithful and he didn't provide the resources we needed. Entonces no es que Él no fue fiel o no dio los recursos necesarios, But the reason we sin is because we are personally culpable. sino que la razón por la que pecamos es porque somos personalmente culpables. This is why David says in Psalm 32:5, Esta es la razón por la que David dice en el Salmo 32:5, I acknowledge my sin to you, yo confesé mi pecado a ti and my iniquity I did not hide. y mi iniquidad no encubrí. This means before God, I'm an open book. Esto significa que delante de Dios soy un libro abierto. He knows all my struggles. Él conoce todas mis luchas. And so why do I care if people find out? Así que, ¿qué importa si la gente sabe de esto? There's a all-out energy to not rationalize and not to hide sin. Toda nuestra energía puesta en no racionalizar o esconder el pecado. Here's the third fruit. Este es el tercer fruto, It's indignation. es indignación.
This is a self-indicting distress over sin's offense against God. Esta es una Self-rebuking. confrontación propia de este pecado. This is a disgust and distraught over how sin has offended God. Esto es un desprecio de cómo este pecado ofendió a Dios. This is a holy hatred for sin. Es un odio santo contra el pecado. So this means that we don't get to excuse ourselves away from certain sin. O sea, esto implica de que uno no va a poner excusas para disimular cierto pecado. And how this is going to manifest is that we bring biblical terminology. Y la forma en la que va a funcionar esto es que uno va a usar terminología bíblica. I mean, we're all too familiar with these kind of tendencies, Y estamos muy familiarizados con estas tendencias. where we don't bring biblical terminology to confessing of sin. Cuando no queremos usar terminología bíblica para confesar el pecado. We begin to say things like, I was hungry, Y empezamos a decir, bueno, tenía hambre, I was tired, estaba cansado, without saying, oh, I was angry there. sin decir, me enojé. I was becoming selfishly ambitious. Yo empecé a volverme ambicioso y egoísta. So this is the idea in indignation. Esta es la idea de indignación. We bring the clarity of the scripture in defining sin. Traemos la claridad de las escrituras a la hora de definir el pecado. And let me just give a little bit of relief, Y déjenme dar un poquito de alivio, because these are sobering things that we're talking about. porque estamos hablando de cosas muy serias. But the encouragement is this. Pero el ánimo es este. You can only have this kind of indignation Vos solo podés tener esta clase de indignación when you know the immeasurable mercy of God. cuando conoces la misericordia inmensurable de Dios. The fact that God forgives us and He even says that I will remember your sins no more El hecho de que Dios nos perdona y diga que Él no se va a acordar más de nuestros pecados gives us the freedom to indict ourselves. nos da la libertad de condenarnos a nosotros mismos. Thomas Watson famously wrote, Thomas Watson, de una forma famosa, dijo, until sin be bitter, Christ will not be sweet. hasta que el pecado no sea amargo, Cristo no va a ser dulce. So as you hate sin, you know what you're going to see in your own life? Así que a la medida en que vos odies el pecado, ¿sabes lo que vas a ver en tu vida? Your love for Christ grows. Tu amor por Cristo crece. His mercy is more. Su misericordia es más. So that's the third fruit. And let's look at the fourth fruit. Así que ese es el tercer fruto y veamos el cuarto fruto. And that's fear. Y ese es temor. This is the all-consuming awareness of God's presence. Esta es la conciencia que consume todo de la presencia continua de Dios. We talked about this last night Hablamos ayer de esto, in terms of how the Thessalonians responded to the instruction and the gospel of the apostle. cuando veíamos de cómo los tesalonicenses respondieron a la predicación del Evangelio. This was fear of God in those people. Fue el temor de Dios en esta gente. This means that the most important relationship in our people Eso significa que la relación más importante para esta gente is their relationship with God. es su relación con Dios. This is what one pastor called the allegiance of unrivaled love. Este es lo que un pastor dijo, que esto es la profesión de un amor sin rivales. Meaning that there are no other competitions. O sea que no hay competencia. There's nothing else, there's no one else that we fear more than God. No hay nadie más, no hay nada más que tememos más que a Dios. This is how Joseph responded when Potiphar's wife tempted him. Así es como respondió José cuando la esposa de Potifar le tentó. No one would be there to report him. No había nadie ahí que iba a dar un reporte de él. It was just him and the Potiphar's wife. Estaba solo él y la esposa de Potifar. But Joseph, in his fear of the Lord, said, Pero José, en su temor al Señor, dijo, how could I do this great evil and sin against my God? ¿cómo podría hacer este gran mal y pecar contra Dios? So this is why this is a faith problem. Por eso es que esto es un problema de fe. When we're not repenting correctly, Cuando no nos estamos arrepintiendo de forma correcta, it's because we are not believing God's omnipresence. es porque no estamos creyendo la omnipresencia de Dios. So if we're going to grow in producing godly sorrow, Así que si vamos a crecer en producir la tristeza piadosa, we must be governed by His constant presence. tenemos que ser gobernados por la realización de su presencia constante. The fifth fruit is longing.
El quinto fruto es el deseo. It's a deep yearning to be reconciled with God. Es un deseo ardiente y profundo de ser reconciliados con Dios. This is speaking of radical, authentic desire for reconciliation with God. Está hablando acá de un deseo radical y ferviente de ser reconciliado con Dios. The burden of sin weighs upon a man's conscience. La carga del pecado está apoyada y presionando la conciencia de un hombre. In fact, I actually think it's a grace from the Lord that we're burdened. Y de hecho yo creo que es una gracia de Dios que estemos cargados. Because as you all know, Porque como todos saben, prior to us coming to conversion, antes de llegar a la conversión, we weren't really that bothered by sin. no nos preocupaba el pecado. And the Lord saves us, and now we've got a conscience that has been cleansed from the dead works. Y el Señor nos salva y ahora tenemos una conciencia que ha sido limpiada de las obras muertas. So our conscience is actually functioning as it should. Así que nuestra conciencia ahora está funcionando como debería. And so there's this longing to be restored to God. Así que hay un deseo de ser restaurado a Dios. So if there is that longing and desire in our people, Entonces, si está ese deseo ardiente en nuestra gente, then I commend them because that's how we get to repentance. yo les aliento porque así es como uno llega al arrepentimiento. Now, how do you discern whether or not someone's longing is genuine? Ahora, ¿cómo podés discernir si el deseo de alguien es genuino? You ask your disciple or your counselee, Le podés preguntar a tu aconsejado, is there anything that would help you in gaining traction in battle against sin? si hay algo que te ayudaría a ganar tracción en tu lucha contra el pecado. Is there anything that would help you in that you are not willing to take on? ¿Habría algo que te ayudaría en esa batalla, pero que no estás dispuesto a iniciar? Or on the flip side, if there's something that you could forsake, O en otras palabras, ¿habría algo que vos podrías abandonar? and these are neutral things, these are not sinful things, Cosas neutrales, no cosas pecaminosas. and it's going to help you in your battle against sin, but you're unwilling to give it up, Y que te ayudaría en tu batalla por el pecado, contra el pecado, pero que no estás dispuesto a dejar. then you don't have this longing. Si es así, entonces no tenés este deseo. But because this longing is an all-consuming desire. Porque este deseo consume completamente el corazón. So the repentant man does whatever necessary. Así que el hombre arrepentido va a hacer cualquier cosa que sea necesaria. Fruit number 6 El fruto número 6 is zeal. es celo. Intense devotion to bring glory to God. Una devoción intensa por llevar gloria a Dios. Isn't this why we do what we do? Hombres, ¿no es esto la razón por la que hacemos lo que hacemos? Isn't this why we come to a conference? ¿No es esta la razón por la que venimos a una conferencia? Isn't this why we put our hands to the plow in the care of souls? ¿No es esta la razón por la que ponemos nuestras manos en el arado para cuidar almas? This is an intense burning and burden to get sin out of our lives in order to prefer and exalt God. Esta es una carga intensa en nuestras almas para poder preferir a Dios y sus intereses. This is what Paul described in 2 Corinthians 5. Esto es lo que Pablo describe en 2 Corintios 5. In verse 9 he says, "We have this one singular ambition." En el versículo 9 él dice, tenemos una sola ambición. That's the zeal of the apostle Paul. What was that one zeal? ¿Y cuál era el celo del apóstol Pablo? To be well pleasing to God. Agradar a Dios. So in our battle against sin, we must have this zeal. Así que en nuestra batalla contra el pecado debemos tener este mismo celo. He doesn't excuse, Él no pone excusas, he doesn't complain, no se queja, but instead he relentlessly pours himself out into renewing his mind with sino truth. que sin volver atrás, una y otra vez, vuelca su vida a renovar su mente. The kind of intensity that people will bring into things that they're passionate about. La clase de intensidad que vos verías en una persona por algo que le apasiona, Just as an athlete disciplines himself for training and eating, así como un atleta se disciplina a sí mismo para controlar lo que come y sus ejercicios, a man who's zealous for the glory of God will discipline himself un hombre que tiene celo por la gloria de Dios se va a disciplinar a sí mismo for the purpose of godliness. para el propósito de la piedad. And now the final fruit, Y ahora el último fruto, avenging of wrong.
y es la vindicación vindicación de lo que está mal. This is a holy vengeance against sin. Esto tiene que ver con una venganza santa contra el pecado. King David would have been the classic example of this. El rey David sería el ejemplo clásico de esto. As we know, he repented of his sins, Como ustedes saben, él se arrepintió de sus pecados, yet his earthly consequences didn't go away. pero las consecuencias terrenales no se fueron. Yet he was chastened for his sins. Él fue perseguido por sus pecados, Yet the Psalms show that he was not embittered towards the circumstances that God brought. pero la Escritura muestra que él no estaba en amargura contra las circunstancias que Dios estaba trayendo. Instead, do you know what he did? Sin embargo, más bien saben lo que él hizo. He cries out to God day and night Él clama a Dios día y noche, to the point of making his bed swim. al punto de que su cama está llena de agua. So this is the humble trust that is birthed from godly sorrow. Esta es la confianza humilde que nace de esa tristeza piadosa. This is holy vengeance against personal sin, Esta es la venganza contra el pecado personal. meaning we are actually offended as God is offended at sin. O sea que nosotros estamos ofendidos por nuestro pecado, tal como Dios está ofendido por nuestro pecado. So we begin to be righteously angry about how sin has offended God. Entonces estamos sintiendo una ira santa por cómo Dios, de la misma manera en que Dios se enoja contra nuestro pecado, And whatever parental discipline the Lord wants to bring, y cualquier disciplina parental que el Señor quiera traer, we embrace it not only as sovereign, la abrazamos no solamente por ser el soberano, but as good. sino porque es bueno. This also means Esto también significa that we're not going to be angry and jealous when other people experience different consequences or for the similar sins. que no nos vamos a enojar ni tener celos cuando vemos a otras personas que por pecados similares a los nuestros están enfrentando distintas consecuencias. We trust what God would bring for us because He knows us. Confiamos en lo que Dios nos va a traer a nosotros porque Él nos conoce. He knows what we need. Él conoce lo que necesitamos. We got to join God's team in having holy vengeance against our sin. Tenemos que unirnos al equipo de Dios para tener una venganza santa contra nuestro pecado. And once you have sought to produce these fruits in your life Y una vez que vos has buscado producir estos frutos en tu vida, by the power of the Holy Spirit, por el poder del Espíritu Santo, notice how Paul concludes in verse 11. fíjate cómo termina Pablo en el versículo 11. In everything you demonstrate yourselves to be innocent in the matter. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. What does that mean? ¿Y qué significa esto? Does that mean that you are not responsible for previous sins? ¿Significa que uno ya no es más responsable por pecados previos? No, we are guilty sinners. No, somos pecadores culpables. But what this means is that when you bear the fruits that we just covered, Pero esto significa que cuando vos llevas el fruto que recién veíamos, this means that you are innocent from any legitimate accusation against you. esto significa que vos serías inocente de cualquier acusación legítima que podría venir en tu contra. That you're enslaved and dominated by particular sin. Que vos, esa acusación que te diría que vos estás dominado o controlado por algún pecado en particular. I mean, how could you not ¿Y cómo no sería así? be labeled as innocent when you have sought to, by faith, produce these fruits? ¿Cómo no se diría de vos que sos inocente cuando por la fe vos has trabajado para mostrar este fruto? Now, beloved, I want to conclude in a little bit of a pastoral manner. Así que, hermanos, quiero concluir esta sesión de una manera un tanto pastoral. As we began in our session, Cuando comenzamos la sesión, this is a difficult, hard work of faith. decíamos, esto es un trabajo arduo, duro de fe, We will fail. y vamos a fracasar, We will struggle. vamos a luchar, We will have to repent of our repentance. nos vamos a tener que arrepentir aún de nuestro arrepentimiento. And so we must see our struggle and battle against sin as part of God's work in us. Entonces tenemos que ver nuestra lucha contra el pecado como parte de la obra que Dios está haciendo en nosotros. The fact that we hate sometimes the desires that bubble up in our heart,
el hecho de que nosotros odiamos tanto esos deseos que a veces burbujean adentro de nuestro corazón And we wonder, why do I think like this? y nos preguntamos, ¿por qué pienso de esta manera? Lord, I want to honor you. Señor, quiero honrarte. This is a good work of the Lord Esta es una buena obra del Señor, because God is producing in you porque Dios está produciendo en vos a greater level of humility and worship. un mayor amor por la humildad y la adoración. And so repentance is a gracious work of God in his people. Así que el arrepentimiento es una obra de gracia de Dios en su gente. He's doing this wonderful work of restoring souls. Él está haciendo esta obra grandiosa de restaurar almas. This is why we can say that God will turn our mourning into joy. Esta es la razón por la que Dios dice que Él va a tornar nuestro llanto en gozo. And Jesus reminds us, Y Jesús nos recuerda, blessed are those who mourn, benditos los que lloran, for they shall be comforted. porque van a ser consolados. So there's no better place for a Christian Así que no hay mejor lugar para un cristiano than to come to the foot of the cross que venir al pie de la cruz and make his sins known to God, y dejar que sus pecados sean conocidos por Dios. and in the power that he supplies, Y en el poder que Él otorga, seeks to put those sins off. busca hacer morir esos pecados. So may the Lord strengthen you Así que el Señor te fortalezca in your personal holy living, en tu vida santa personal and may he sustain your counseling to your people, y que el Señor sostenga tu consejería a tu pueblo, because this is the means that God has chosen for the restoration of souls. porque este es el medio que Él ha elegido para la restauración de las almas. Let's pray. Oremos. Father, we are so grateful for your mercy. Padre, estamos tan agradecidos por tu misericordia. After a study like that, all of us see so clearly our sins Después de un estudio como ese, todos nosotros vemos tan claramente nuestro pecado and our lack of repentance. y nuestra falta de arrepentimiento. Lord, forgive us for not seeing sin as first an offense against you. Señor, perdónanos por no ver el pecado en primer lugar como una ofensa contra ti. We're so prone to seeing sin as a horizontal offense. Estamos tan inclinados a ver el pecado como una ofensa horizontal. So would you help us in the days to come Así que te pedimos que nos ayudes en los días que vienen to not only define sin correctly, a no solo definir el pecado correctamente, but in defining sin correctly, sino al definir el pecado correctamente, we would see your mercy and grace that covers all our sins. podamos ver tu gracia y misericordia que cubre todo nuestro pecado, That we have been cleansed and justified and sanctified in Christ. que hemos sido limpiados, justificados, santificados en Cristo. And so produce in us a greater level of humility Así que produce en nosotros un nivel de humildad mayor and worship of thanksgiving y adoración y acción de gracias so that you receive the glory you deserve. para que tú merezcas la gloria que mereces, que That's our- recibas la gloria que mereces. That's our longing. Ese es nuestro deseo So may you cause this to abound in fruitfulness y te pedimos que causes que podamos abundar en fruto as we go from here and apply these truths in shepherding of your al people. salir de aquí y aplicar estas verdades cuidando de tu pueblo. We pray in Jesus' name. Y oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.